Dios te bendiga. Qué bueno estar en Lima, Perú, en la iglesia Nuevos Comienzos. Estamos muy felices de este tiempo de compartir con el pastor Tony, la pastora Ligia y bueno, con toda la iglesia que amamos mucho y que recordamos con muchísimo cariño, estando seguros que pronto nos veremos y compartiremos este tiempo especial que Dios nos ha permitido vivir como planeta. Estamos viviendo tiempos históricos, pero también histórico será el mover de Dios, pero también histórico será el transmitir de la palabra en diferentes maneras, de una manera poderosa y sobrenatural. Por eso, el día de hoy quería compartir con Nuevos Comienzos este tiempo de nuevos comienzos. La pandemia nos ha hecho reevaluar muchas cosas y nos mandó una cuarentena. Y así como David tuvo que entrar a una cuarentena y no salió igual, así también nosotros no saldremos igual, sino que saldremos a nuestro mejor tiempo, a nuestro mejor momento. La Iglesia de Cristo en Lima, Perú se levanta para predicar la palabra a todas las naciones, porque las naciones están necesitadas de un mensaje de esperanza, están necesitadas de un mensaje de salvación, necesitan sanidad, necesitan provisión, necesitan libertad, y Dios ha levantado una iglesia en Lima, Perú, para que podamos cumplir con ese buen propósito. Escúchame por favor, un mundo asustado necesita una iglesia valiente, y he aquí la iglesia valiente que Dios está preparando, levantando, prosperando, proveyendo todo lo que necesita para poder cumplir el buen propósito de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 13. Mateo capítulo 14, versículo 13 dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y esta es la palabra que el Señor ha inspirado a mi corazón para que podamos compartir con la iglesia en Lima. El Señor nos está hablando de un tiempo especial. Estos eran tiempos de hambre, pero siempre recalco una verdad, y perdón si ya lo dije, y perdón si ya lo sabes, pero creo necesario repetirlo constantemente hasta que entre en nuestro corazón y podamos meditar y se haga parte de ese ADN que Dios nos ha entregado, de esa parte espiritual que Dios nos ha concedido. Tenemos que entenderlo. Dios se mueve justamente en momentos de mayor necesidad. Dios no puede sanarte si no estás enfermo. Dios no puede resucitarte si no estás muerto. Dios no puede honrarte si nadie te deshonra. Dios no puede darte un milagro financiero si no estás en un aprieto financiero. Dios siempre actúa en medio de la oscuridad para dar luz. Él es la luz. ¿Cómo brillaría si no hubiera oscuridad? ¿Cómo sanaría si no hubiera enfermedad? ¿Cómo Dios no se movería con poder? El último gran avivamiento, si no hubiera una pandemia global, si no hubiera una pandemia mundial, no se podría manifestar ese avivamiento mundial en el que Dios también ha considerado a Perú. Quiero que sepan que Perú tiene tanto de Dios para dar. Perú tiene tanto poder en la palabra, pero este mundo necesita conocer la palabra de Dios que sale de la iglesia peruana. Tendremos un evangelio con sabor a ceviche. Compartiremos la palabra de Dios en todas partes del mundo, porque este mundo está hambriento de la palabra de Dios, y la iglesia en Perú, Nuevos Comienzos, tiene una palabra que Dios ha dado a sus pastores y a su iglesia para poder bendecir al mundo entero. Y oyéndolo Jesús, así empieza el capítulo de hoy, oyéndolo Jesús. La pregunta es: ¿qué oyó Jesús? ¿Qué fue aquello que Jesús oyó que lo llevó a irse a un lugar apartado? ¿Qué lo llevó a hacer una autocuarentena? ¿Qué lo llevó a encerrarse por un momento? ¿Qué fue aquello que sucedió? Si tú leyeras los versículos anteriores, dice: entonces fue traída su cabeza en un plato, y dada la muchacha se lo presentó a su madre, y llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron, inmediatamente fueron y dieron a dar las nuevas a Jesús. Algo pasó que, oyéndolo Jesús, se apartó. Esa muerte de Juan el Bautista fue aquello que hizo que Jesús se encerrara. Esa muerte que quizás tú has oído, aquel familiar es muerto, aquella familia con COVID, aquella familia con una muerte física o una muerte espiritual o una muerte financiera o una muerte matrimonial. Hace poco hablamos con Nuevos Comienzos de estas tres olas que provocó una pandemia. Primero era una ola de muerte física, la enfermedad, la muerte, el virus, pero luego vino una ola financiera. Por eso los negocios empezaron a decaer, gente sin trabajo, gente con negocios cerrados, gente que empezó a tener un problema financiero. Y la tercera era la ola matrimonial.
Familias que dijeron, te dije que no gastaras, te dije que ahorrara, te dije, y esa pelea, estar encerrado tanto tiempo. Alguien dice, pastor, y esta segunda etapa de la cuarentena puedo cambiar de familia, y no podemos, ¿verdad? Porque son tres olas, la ola primero física, la ola financiera, la ola familiar, social. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Jesús también escuchó de que murió su mejor amigo. Murió Juan, el que confió en él, el que lo reconoció como el Hijo de Dios. Juan, su primo. Había una ligadura espiritual, pero también de amistad, pero también familiar. Juan, el que lo reconoció como el Hijo de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo, el que dijo que era el Cordero de Dios. Ese Juan había muerto. Y Jesús definitivamente tuvo que tener tristeza. Si lloró por Lázaro, ¿cómo no lloraría por Juan? Se tuvo que ir a un lugar apartado. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que quizá aislarnos un poco para meditar en aquellas cosas que Dios nos está hablando a través de la vida o de la muerte. Y Jesús hizo eso. Dice que entonces, oyéndolo Jesús, se apartó en una barca, un lugar apartado. Se fue a un lugar a pasar un momento a solas. Pero la gente lo oyó y le siguió a pie desde las ciudades. Mira, dentro de esta cuarentena hay gente que es capaz de ir a pie desde las ciudades. No habla de una ciudad, habla de las ciudades. Quien conoce un poco del mar de Galilea entiende de que el mar de Galilea era el centro de diferentes ciudades que se asentaban alrededor del mar de Galilea, que es un lago enorme. La gente empezó a buscar la manera de encontrar a Jesús. Y de todas las ciudades que rodeaban el lago, Jesús, que estaba ahí en la barca, en pleno lago, la gente se empezó a acercar porque necesitaba a Jesús. Antes de esa hambre física, había una hambre espiritual. Y quiero que sepan una cosa, en este Perú hermoso, en este continente, en este mundo de la hispana y en todas las naciones, en este instante hay un hambre urgente. Dios ha soltado hambre de la palabra. Dios ha soltado sed del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo había advertido el profeta Isaías, que nos daría hambre de la palabra. Y este es el tiempo en que la gente tiene hambre de la palabra. Mira, los que serán salvos tienen hambre de la palabra. Los que no son salvos, algunos ni tienen hambre y algunos solo tienen comezón de oír. El problema del hambre, quiero que lo sepamos, es que cuando uno tiene hambre, come cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando yo era niño, iba ya a las playas ahí del sur de Lima y cazábamos muy. Los que se acuerdan de cazar muy es porque están en edad de riesgo, quédate en casa. Pero aquellos de que estábamos, quizá con más de 40, recordamos esa costumbre de cazar muy. Y luego, no sé, ahí iban a la casa y algunos, sé de gente que hacía ceviche de muy hacía. Era un hambre que uno tenía después de la playa, ¿verdad? Que comía cualquier cosa. El niño dice, papá, me como un elefante. El niño que tiene hambre, el adulto que tiene hambre, el anciano que tiene hambre, es capaz de comer cualquier cosa porque tiene hambre. Este mundo tiene hambre. Y si la iglesia de Cristo no le da la palabra, y si la iglesia de Cristo no da la palabra de sanidad, la palabra de salvación, la palabra de provisión, la palabra de fortalecerse en el Señor, el mundo comerá cualquier cosa porque tiene hambre. Por eso es que hay gente que está yendo a los brujos, a los hechiceros, al chamán del norte, a la guaringa, lo que sea, porque tiene hambre. Está yendo a grupos ocultistas, nueva era, budistas, porque tiene hambre. Y la necesidad de este mundo es una palabra que alimente, dar la palabra de Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Nadie es tan rico que no puede comer un pan. Y nadie es tan pobre que no puede alcanzar un pan. Hay pan de diferentes maneras, hasta el pan francés, el pan toleta, el pan molde, diferentes tipos de panes. Pero Cristo es el pan para todos. Y este es el pan de vida que hoy Cristo nos invita a que podamos darle a la gente. Porque la gente tenía hambre primero espiritual, tanto que le siguió a pie de las ciudades. Eran ciudades cercanas, sí, pero mínimo hubieran sido 3, 4, 5 horas de caminata, porque saben que Jesús estaba allí. Jesús estaba cansado, Jesús estaba dolido, Jesús estaba entristecido. Había muerto Juan y sin embargo en medio de esa autocuarentena de horas, en medio de ese momento que Jesús salió, Él salió a darle a la gente lo que la gente necesitaba. Y saliendo Jesús de ese momento íntimo, dice la Biblia que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús tuvo compasión. Iglesia, ¿será que nosotros tenemos compasión? Somos muy rápidos para pedir compasión, pero ¿será que podemos dar compasión? Esto es como una cañería. Si tú das, tú sigues recibiendo. Si tú perdonas, tú sigues siendo perdonado. Si tú tienes compasión, Él también tiene compasión de ti. Si tú juzgas, también serás juzgado.
Por eso que yo le animo a que el día de hoy haya un momento en su vida, haya solas, donde usted está, de que usted pueda tener compasión de alguien. Motívese a tener compasión de alguien. Hoy día, que no termine hoy domingo, Día del Señor, aquí en Lima, Perú, usted puede tener compasión de alguien. Que si usted sabe de algún familiar que necesita una ayuda, que se sabe de algún amigo que quizá le falta un poco de alimento en su mesa, quizá conoce de alguien que es una palabra de aliento, una oración, o quizá que alguien simplemente puede escuchar a alguien. Ten compasión. Porque si tú tienes compasión, tú abres ese grifo celestial para que también el Señor tenga compasión de ti. Dice el Señor, yo tendré misericordia con el que tiene misericordia. Dice el Señor de que Él perdona, pues el que perdona me encanta y me aterra, el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro termina así. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si vosotros perdonáis, mi Padre también os perdonará. Pero si vosotros no perdonáis, mi Padre tampoco os perdonará. Hay gente que nunca recibe perdón porque no perdona. Y uno dice, no, Dios perdona a todos. Dios perdona si te arrepientes. Y el arrepentimiento viene de la mano con perdonar también. Porque no perdonar es un pecado, te vuelves juez con malos pensamientos. Pero si tú tienes perdón, tú recibes perdón. Si tú das al pobre, tú no pasarás pobreza, dice el libro de Proverbios. Y si tú tienes misericordia de alguien, Dios tendrá misericordia de ti. Hoy es un buen día para invertir misericordia. Hoy es un buen día para tener misericordia porque Jesús vio a la multitud, tuvo compasión, tuvo misericordia y sanó a los que estaban enfermos. El día de hoy hay gente que está enferma y Dios da una palabra de sanidad. Me encanta cuando Jesús dice, id por las naciones y por todo el mundo, sanen enfermos. Yo pregunto, ¿quién sanaba a quién? Claro, la palabra de sanidad viene del Señor. La obra de sanidad viene del Señor. Pero nuestra función como iglesia, ir y sanar al enfermo en el nombre de Jesús. ¿Es Jesús? Claro que sí. Pero es una función nuestra ir y poner la mano sobre los enfermos. Como dice el libro de Santiago, hay algún enfermo entre vosotros, vayan los ancianos, los líderes. Pero todo aquel que tiene fe. Este es un mensaje para todos. Este es un anuncio para todos. Son buenas nuevas para todos. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, liberen gente, vayan, den palabra de consuelo, vayan, den la palabra de salvación, hagan discípulos a todas las naciones, dice un evangelio. Y hay otro evangelio que dice, hagan discípulos a todas las naciones. Otro dice, en todas las naciones. Pero Dios quiere que hagamos discípulos y no podremos ser discípulos si no tenemos compasión. Jesús tenía compasión. Y dice que entonces, cuando anochecía es a 6 de la tarde, 6:30, y sin embargo, cuando anochecía, ¿cuánto tiempo esta gente estuvo caminando, parada, esperando la palabra de Jesús, el alimento del Espíritu, cuando anochecía? Mínimo, habrán pasado muchas horas. Supongamos que eran las 10 de la mañana. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas de pie cuando anochecía. Y sé que estaban de pie porque más adelante el Señor los manda a recostarse en el piso, así que seguramente estaban de pie. Y dice la Biblia que entonces, cuando anochecía, se acercaron sus discípulos. Después de un momento, de un proceso, me hace entender de que no todo es inmediato. Pastor, yo he orado y Dios no responde. Es un proceso. Dios está trabajando tu carácter. Dios está viendo si realmente tú eres capaz de poder esperar el tiempo correcto o si eres capaz de permanecer firme en tu decisión. A mí me encanta una historia. Es una historia, quizá la has escuchado antes. Es un hombre que Dios le dice, anda donde esa gran piedra y empuja la piedra. Y ese hombre se levantó y empezó a empujar la piedra. Era una piedra muy grande, enorme, y empezó a empujar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses. Desanimado dijo, voy a esperar hasta el año. Y empujó la piedra, esa piedra nunca se movía. Y empujaba la piedra y nunca se movía. Y el día que cumplió 1 año le dijo, Dios, he fracasado. He fracasado porque ha pasado 1 año entero y no pude mover la piedra. Dios le dijo, ¿y a ti quién te dijo que mueva la piedra? Tú me dijiste, no, yo te dije empuja la piedra. Esa piedra no se iba a mover. No era necesaria. Yo te dije que la empujaras porque ahora mira tus brazos, están más fuertes. Mira tus piernas, están más tersas. Mira tu carácter, está más firme. Mira tu mirada, está más concentrada. Mira tu piel, hasta está más bronceado. Yo nunca te dije que moviera la piedra, yo dije que empuje la piedra, porque en el proceso de empujar la piedra, yo he hecho de ti otra persona. Hay gente que en este instante está empujando la piedra. Y parece que ese negocio no sale. Y parece que ese matrimonio no avanza. Y parece ser que esos hijos no maduran. Y parece ser que esos padres no cambian. Y pareciera ser que no. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Y Dios te dice, escúchame, yo te voy a bendecir donde yo quiera bendecirte.
Y yo haré las cosas cuando yo quieras hacerlas. Yo estoy provocando un carácter nuevo en ti. Esta prueba, este proceso, esta angustia, esta cuarentena, esta pandemia, solo está sacando lo mejor de ti. Porque te estoy preparando para algo especial que tengo para ti. Y anochecía. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar es desierto. Quizá el negocio está desierto. Quizá esta familia está en desierto. Quizá estamos pasando por un desierto. Lo dijimos la otra vez. Todos quieren la tierra prometida, pero nadie quiere el desierto. Me encanta repetirlo por una sencilla razón. A veces tenemos que escucharlo tantas veces hasta que se hace rema en nosotros. Mira, el desierto es necesario. El desierto es necesario. Todos quieren tierra prometida y nadie quiere el desierto, pero sin desierto no hay nube de gloria. Sin desierto no hay agua que sale de la piedra. Sin desierto no hay la columna de fuego. Sin desierto no hay nada de las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Es necesario el desierto. Todos quieren tierra prometida, nadie quiere el desierto. Todos quieren la resurrección y nadie quiere la cruz. Todos quieren Pentecostés, nadie quiere Getsemaní. Pero es necesario el momento difícil, porque solo después del momento difícil, solo cuando anochece, solo cuando el lugar es desierto y solo cuando la hora ya pasada, los discípulos pensaron que ya se había pasado el tiempo. Los discípulos creyeron que ya la hora pasada ya fue, ese matrimonio ya fue, ese noviazgo ya fue, ese negocio ya fue, ya fracasó, ya pasó el tiempo. Despide la multitud. Ya no va más. Ya lo hicimos lo que teníamos que hacer. Pastor, ya hice lo que tenía que hacer. Ya oré como tenía que orar. Ya ayuné lo que tenía que ayunar. Que se vayan a las aldeas. Que se compren, que comer. Que pues cada uno salve su pellejo, en otras palabras. Que se vayan. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Ese es el mensaje del día de hoy, iglesia. Nuevos comienzos en Lima, Perú. Dale vosotros de comer. Dios les ha dado algo. Quizá tú no lo sabes. Quizá no te has enterado. Quizá no lo has sentido. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Entiendo que si estás escuchando esta prédica, eres alguien que está buscando la palabra de Dios. Eres alguien que tiene hambre de la palabra. Esa hambre no vino de ti. Esa hambre la puso Dios. El hambre humano, comes y te quedas lleno. En el hambre espiritual, comes y tienes más hambre y comes, y tienes más hambre y comes, porque el hambre espiritual no se acaba, porque hay una fuente de agua viva que te va renovando. Jesús le dice, no tiene necesidad, dale vosotros de comer, tú lo tienes y no lo sabes. Esa sanidad del familiar, del amigo, está en ti y no lo sabes. Esa provisión del familiar, de tu propia familia, está en ti y no lo sabes. Quizás no lo sepas, pero ya está allí. No te vaya a pasar lo que le pasó a Agar, la concubina de Abraham. Abraham en un momento difícil de su vida, por malas decisiones, tuvo que despachar a Agar, la esposa. Sara estaba ya molesta, aunque fue idea de Sara. Fue un error en conjunto. Fueron los dos. Y quizá hay familia que los dos han cometido error y se tiran la piedra uno al otro y Dios tiene que intervenir. Y salió Agar de la casa y la Biblia dice que se fue con Ismael, su hijo, al desierto. El desierto es necesario. Y en el desierto entonces la mujer dijo, ya pasó la hora, ya fue, ya voy a morir, me voy a dejar morir. Y dejó al muchacho y se fue a un lado y llamó y lloró y llamó a Dios y clamó y lloró. Y en eso Ismael grita y ese grito Dios reconoce la voz. Y dice, es el hijo de mi amigo. Qué Dios tan bueno. Qué bueno que somos amigos de Dios. Nuestra familia puede ser afectada para bien si somos amigos de Dios. Y ese muchacho Ismael gritó. Y gritó seguramente de hambre, gritó seguramente de sueño, de cansancio, de sed. Gritó y Dios escuchó. Y dice la Biblia que entonces abrió los ojos de Agar para que vea una fuente de agua viva. Ojo, Dios no hizo la fuente allí. Dios no fabricó el agua. No. Dios le quitó la venda a los ojos para que Agar viera la fuente que siempre estuvo allí. Mi oración es que en esta mañana Dios pueda obrar de una manera sobrenatural tu vida para que tú puedas ver la fuente de agua viva que está al costado. Esa salida, esa solución, esa sanidad, esa provisión, ese milagro está allí. No te has dado cuenta porque hay una venda en los ojos. Mas la palabra del Señor quita toda venda en el nombre de Jesús de Nazaret para que tú puedas ver la solución, para que puedas ver la sanidad, para que puedas ver la libertad. Porque el Señor ya preparó, Él da junto con la prueba, Dios da la salida. Hay una salida para este problema, hay una salida para esta enfermedad, hay una provisión para esta escasez. Dios ya trabajó esta obra perfecta para la iglesia Nuevos Comienzos, para que Nuevos Comienzos sea alguien, ese discípulo, esa iglesia que pueda dar de comer a Lima, para que pueda dar de comer al Perú, para que pueda dar de comer a las naciones y tú puedas dar como iglesia ese alimento fresco que Dios ha preparado para tu iglesia, para todas las naciones. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí
sino 5 panes y 2 peces. No tenemos más. ¿Por qué nos concentramos en lo que no tenemos y empezamos a concentrarnos en lo que sí tenemos? ¿Por qué empezamos a ver lo que nos falta y no empezamos a ver lo que tenemos? Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. Mira, no se refiere al tamaño de la fe, porque a Jesús siempre le molestó la poca fe. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús hablaba no del tamaño, Jesús hablaba de la capacidad de la fe. De esa fe que tenía la capacidad de crecer, de expandirse, que tiene la capacidad de crecer hasta convertirse de un arbusto a un árbol frondoso. ¿Qué capacidad que tiene de cambiar una genética de un arbusto a un árbol? Son dos cosas distintas. Sin embargo, la fe tiene ese poder de crecer, de empezar a ver aquello que sí tenemos. Hay cosas que Dios ha plantado en ti. Tú puedes dar de comer a la gente quizá con ese don de dibujo que tienes. Y puedes traer alegría al corazón de alguien con ese arte. O quizá te gusta cocinar y puedas dar de comer alimento espiritual a través del alimento natural. Y puedas ir con un plato, una comida, un regalo y sentarte a la mesa con una familia y aprovechando de la coinonía, del compartir, tú puedas predicar el mensaje de salvación. Quizá eres un profesional, un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, no sé. Y puedes regalar, puedes ofrendar. Haga tu trabajo de unas 2, 3, 4, 5 horas sabiendo de que esa gente te escuchará. Y podrás compartir el milagro de la salvación. De que su nombre no esté más escrito en el infierno, sino esté escrito en el libro de la vida. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Ellos no sabían que era más que suficiente, pero dijo, ¿qué es esto para tan grande multitud? Y él les dijo, tráemelo acá. Tu trabajo es traerlo al altar de Dios. Tu trabajo es traerlo, Señor, tengo esto, pero en tus manos será suficiente. Solo tengo esto, pero en tu presencia será suficiente. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Qué tal fe? En el que tú puedas decir, tengo 5 panes y 2 peces, tengo 20,000 personas. Pastor, eran 5,000 hombres. Pero entendemos que aproximadamente por cada hombre, pues hay una mujer, ¿verdad? Aquí en Occidente las mujeres son las que más van a la iglesia, más que los hombres, pero en Oriente ambos van por igual. Y entendemos que cada familia mínimo tendría 2 niños. Antes cada familia tenía muchos más niños, pero supongamos que solamente tuvieran 2 niños. 5,000 hombres, 5,000 mujeres, 10,000 niños, hacen 20,000, mínimo 20,000 personas. Pero la fe de Jesús era tal que lo mandó a todos sentarse, porque 5 panes y 2 peces bastarían. Eso es fe. Es como la fe de aquel pastor. Se acercan 50 hombres del campo y le dicen, pastor, tenemos un problema, somos agricultores y no llueve, no llueve. En esta zona de la Sierra Peruana no está lloviendo. Y el pastor le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo me voy a levantar 30 días a las 5 de la mañana. Si ustedes vienen a las 5 de la mañana, vamos a orar juntos para que venga lluvia. Para que venga lluvia. Y durante esos 30 días vino la gente, 29, 28, 27, se acercaba el día, 25, 24, faltando 5 días y no llovía. 4 días y no llovía, 3 días y no llovía. Y el día 1, fueron con pastor, no sirve la oración. Hemos orado a las 5 de la mañana todos los días y no sirve la oración. Y el pastor le dijo, es que ustedes vinieron sin fe. ¿Cómo que vinimos sin fe? Nos hemos levantado temprano, estamos aquí. El pastor dice, sí, pero han venido sin fe. No creían que iba a llover. El único que creía que iba a llover es ese niño, que fue el único que trajo paraguas. Porque la fe implica hacer algo. Si realmente tienes fe, algo tienes que hacer. Jesús lo mandó a sentarse. Aún no había la comida, aún no había la provisión. El hambre todavía estaba, las multitudes estaban y Jesús lo mandó a sentarse. Por eso sé que estaban parados. Entonces lo mandó a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fue un Jesús que trajo el pan y los peces y lo levantó y lo bendijo. Otras porciones paralelas explican la oración de Jesús. Jesús levantó el pan y los peces y dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo a causa de la multitud. Me encanta un Jesús que oró en voz alta para que todos supieran que no era una obra natural, era una obra celestial. Y dice que entonces bendijo, lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Quiero que sepas una cosa. Este milagro poderoso no ocurrió en las manos de Jesús. Jesús, su trabajo fue levantar el pan, bendecir, orar, y eso bendecido por Dios fue a los discípulos. Y los discípulos repartieron a la multitud. El milagro no ocurrió en las manos de Jesús. El milagro ocurrió en las manos de los discípulos. Escucha, por favor.
ese milagro, esa provisión, esa multiplicación de lo que tienes no ocurrirá en las manos del pastor, ocurrirá en tus manos. El pastor va a bendecir, el pastor va a orar por ti, el pastor va a ayunar por esta casa de Dios, pero el milagro ocurrirá en cada uno de aquellos que están mirando este video. Este milagro va a ocurrir en tus propias manos, no ocurrió en las manos de Jesús. Nuestra función pastoral en esta mañana es levantar ahora las manos al cielo y decir esto que dijo Jesús. Padre, lo digo en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que siempre me oyes. Padre, yo sé que siempre me oyes, a pesar de nuestros errores, a pesar de los fracasos, a pesar del Señor de nuestras fallas. Yo sé que siempre me oyes. Yo te pido por la iglesia Nuevos Comienzos en Lima, Perú, para que ellos sean los discípulos que den de comer a la multitud. En el nombre de Jesús de Nazaret, iglesia, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga nuevos comienzos de ti, misericordia, y ponga en ti paz. Y seas bendito en la entrada, sé bendito en la salida, sé bendito en el campo, sé bendito en la ciudad. Te haga en Perú una iglesia que dé de comer al hambriento espiritual, al hambriento financiero, al hambriento de salvación. El Señor haga de ti una iglesia poderosa, te bendiga y te guarde. El Señor esté contigo hoy y donde vayas puedas repartir ese pan. Escúchame, iglesia, el Señor Jesús bendijo, pero la multiplicación vino en la mano de los discípulos, mientras más compartían, mientras más misericordia, mientras más compasión, mientras más daban, más se multiplicaba y más se multiplicaba. Y yo creo en el nombre de Jesús que en esta misma hora el Espíritu Santo de Dios está obrando de una manera sobrenatural sobre esta iglesia, para que donde vayas, en donde te encuentres, haya un milagro de provisión, haya un milagro de sanidad. Iglesia Nuevos Comienzos, sale a la calle, ora por enfermos, pon manos sobre necesitados, da la provisión. Iglesia Nuevos Comienzos, haz un milagro en este tiempo. Esta semana es una semana de milagro. Tú tienes la palabra de salvación, tú tienes la palabra de sanidad, tú tienes la palabra de provisión. Sal a la calle, busca a alguien que no termine el día de hoy sin que mandes un WhatsApp, sin que mandes un mensaje, sin que hagas una llamada, sin que hagas algo. El día de hoy, haz algo que sea la acción de esa fe. Dale vosotros de comer, iglesia. Nuevos Comienzos en Lima significa que nos tenemos que mover. Levanta las manos al cielo. Puedes orar hoy día con libertad y poder sanar al enfermo, poder dar de comer al necesitado. Lo que tienes es suficiente. Dale vosotros de comer.